Vamos a entrar ahora al tiempo de las preguntas y bueno, dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero decirle brevemente que yo tengo origen pentecostal, porque dice, yo soy pastor anglicano. Dice, ¿cómo pastor anglicano, hermano Pablo? Lo puso a cargo de IBN. Porque mi origen es pentecostal, toda mi familia. Ahora, ¿por qué muchos pentecostales hemos llegado a la iglesia anglicana? ¿Sabes por qué? Porque justamente en mi época había conceptos pentecostales que decían la letra mata. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero la letra mata la ignorancia, eso es. Y obviamente yo formo la primera generación que fuimos a la universidad. Y esta primera generación fue, y lo que hizo fue estudiar, y necesitamos conocer más de teología, y por eso llegamos a iglesias históricas. Entonces no hemos renunciado a nuestro origen pentecostal. Llegamos ahí porque no había institutos, no había gente que pudiera prepararnos en esa época. Así que gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Así que entiendan ahora por qué este instituto entonces toma una nueva aliento, una nueva visión. Incluso hermano Pablo le cambió el nombre. Yo no le cambié el nombre, este se llama Instituto Bíblico Nacional. ¿Ustedes saben cómo se llama este instituto? Instituto Bíblico Pentecostal, porque así fue su origen. Pero él mismo se dio cuenta que ya había pasado la barrera de ayudar al mundo pentecostal y había que también entrar a otro. Y aquí este instituto estudiaron anglicanos, han estudiado aquí, y de iglesia histórica también estudian en este instituto. Aleluya. Entonces, porque él mismo tuvo la visión de ampliarla. Ya, vamos a las preguntas. Ya, ¿quién quiere hacer una pregunta? Ya, ven, Henry Cortés. Para alentarlo, veo que al final hay un refrigerio ahí. Sí, ahí vamos a poner un buen refrigerio ahí. Ya, ven acá. Y... Hola, señor, le bendiga. Estamos grabando porque nos pidieron que grabáramos. Sí, por favor. Bueno, lo felicito por su trabajo porque necesitamos hacer academia acá en Chile, academia teológica, ¿no? Por lo que alcancé a entender, su trabajo es un trabajo entre histórico y etnoteológico para establecer un poco el desarrollo de la teología pentecostal. Muy bien. Mi preocupación es esta y le pregunto porque usted está haciendo un trabajo de PhD, ¿ok? ¿Cierto? Sí. Yo estuve con el doctor Rosenstein, el decano de la Universidad de Regina en Valparaíso, cuando él estuvo buscando información para su libro 100 años del pentecostalismo en el mundo. Sí, buen libro. El tema me preocupa, querido profesor, porque vamos a hablar académicamente, es que el Señor ha hecho, yo soy de raíz pentecostal, nací en la iglesia metodista pentecostal, conocí a gente que trabajó con el pastor Huber en Valparaíso, cuando ellos se subían al tranvía y la gente les tiraba los desechos biológicos para que no predicaran. El Señor sin duda ha tocado a nuestro país de Arica Punta Arenas en el tema de la obra pentecostal, pero sin embargo, y es mi preocupación, la penetración en la sociedad de la fe cristiana evangélica no es todo lo efectiva que podría ser, y me apoya la hermana periodista. Y en este momento la iglesia que fundó el pastor Juárez tiene una crisis tremenda, noticia en la página de la radio Bio. Entonces, ¿qué sugiere usted? ¿Qué sugiere usted que debería ser el mundo pentecostal para poder avanzar en la sociedad? Porque ese es el gran tema que tenemos, esa es mi pregunta. Y lo felicito porque el trabajo lo quiero leer, si está por ahí, y me lo voy a enviar. Yo puedo leer teniendo problemas all my job. Thank you, my dear boy. Bueno, es eso lo que me llevó a hacer la tesis. Mal que mal, un guarilingüe muestra lo que es posible. ¿Vale? Pero como estuve en La Moneda, estuve muy cerca de mis queridos hermanos, hay un artículo llamado El obispo Durán en la jaula de oro. Si no han mirado ese paper de Orellana y Mancillo, leanlo. Porque ese artículo, el obispo Durán en la jaula de oro, analiza el problema. ¿Okay?
Una cosa que no haría es quedarnos mucho con el problema. Porque acá rato escucho a pensar, oye, que estamos mal, que mal estamos, que tenemos hoy, que mal nos va, y lo hemos hecho. Yo diría, primero que nada, volver a hacer lo que hizo Hoover. Empecemos a orar y a buscar a Dios nosotros. ¿Ya? Segundo, todos los avances que hemos tenido, fortalecerlos. Por ejemplo, yo soy obviamente amigo de que sí haya un desarrollo teológico y que sí podamos desarrollarnos como nuestras generaciones han hecho en las universidades, tener sociólogos, tener personas que pueden influir. Nuestro trabajo en el Barrio Alto de Santiago nos ha sorprendido porque muchos profesionales y académicos se han convertido al Señor. Y fíjense que prefieren una versión pentecostalizada de la iglesia. No prefieren, no, estoy generalizando. O sea, lo que yo diría es, hagamos más de lo que siempre en la Escritura se hizo. Busquémosla. Nuestra iglesia dedicada a orar, a buscar a Dios, todos los métodos de la iglesia. ¿Por qué los pentecostales dejaron de hacer eso? Entonces, volvemos a esas raíces, sí desarrollemos mucho más todas las áreas que nuestros jóvenes están especialmente desarrollando. Tenemos que adaptarnos a los cambios que están ocurriendo en torno a nosotros y no solo quedarnos en el pasado. Y eso significa recibir, como digo en mi tesis, vez tras vez el bautismo del Espíritu Santo, la inmersión del Espíritu Santo. Hoy no quedamos por eso del pasado, pero hoy me interesa que la iglesia vuelva, no solo la iglesia pentecostal. El problema es que se rutinizó la iglesia pentecostal también y tendió a quedar encerrada en, bueno, a ver, cuando yo voy a iglesia pentecostal hago lo que hice recién acá, pero con más tiempo. Y cae de nuevo el Espíritu Santo. Hey, renovemos nuestra experiencia pastoral y espiritual. Es lo primero que yo diría que tenemos que hacer. Segundo, estemos desarrollando, yo veo acá jóvenes que están en nuestras iglesias desarrollándose académicamente, pero sin perder el fervor de Dios. Por favor. Los jóvenes de Guariligüe, los entrevisté, estaban todos en la Universidad de Concepción. Y ellos volvían cada fin de semana a su iglesia madre y a adorar a Dios porque eran profesionales, pero se dan cuenta que necesitaban refuerzo para volver a la Universidad de Concepción y allí desafiar el pensamiento humanista que dirigía sus cursos, sean psicología, sean sociología. Entonces, es muy importante renovarlo espiritualmente, pero sí desarrollar lo que Dios está haciendo en nuestras iglesias con nuestros jóvenes, pero que todos participen de esta cultura renovada en el Espíritu hoy. No nos quedemos en el pasado, por favor. Amén. ¿Ya? Ya. Francisco, Thank you, sir. venga acá. Alfredo habla de Guariligüe y yo estaba en Guariligüe y para los que no conocen ese lugar, las paradojas que se producen. Sí. Las mejores viñas de Chile están en Guariligüe, muchos no tienen idea. ¿De qué? Y venden la uva. ¿Para quién creen que le venden la uva? ¿Ah? A San Pedro, le venden a las viñas, a las mejores viñas de este país. Es la cepa país, que es absolutamente en Chile, o sea, la única que sobrevivió de Francia. País. Así que para que se imaginen cómo Dios ha bendecido a ese pueblo, son gente que realmente tiene un capital económico muy bueno, obvio, si venden la mejor uva del país, la venden ahí y se la venden a las viñas, a las grandes viñas para producir vino. Así que no toman vino, pero le dan la mejor uva, no solo para la Santa Cena, sino también para que puedan consumir este país. Ya, Francisco. Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Francisco Codecido, soy refugiado venezolano, llegué aquí hace 10 años y medio. Yo quería plantear lo siguiente en cuanto a lo académico y la fe cristiana de la Iglesia Pentecostal. En un libro que publiqué en el 2022,
se llama estructura racional de la justicia distributiva, yo planteo una penetración en la sociedad del cristianismo usando en cierta manera los cuadernos de Gramsci como lo ha utilizado para penetrar la sociedad con el marxismo-leninismo. Sí. Me parece que esa táctica, esa técnica, esa estrategia de academia sería magnífico para que convertir a los individuos en las universidades en cristianos y producir lo que se llama un cristianismo endógeno, que el individuo lo tenga en el alma, pero estructurado en lo académico. Obviamente el avivamiento con el Espíritu Santo, que es absolutamente una nueva manifestación en el último siglo del cristianismo, eso ha movido completamente la iglesia, inclusive la iglesia católica. El grupo carismático viene de tratar de aprovechar esa nueva revelación. Entonces, ¿qué le parece que haya una formación académica del cristiano para que cuando entren las instituciones tenga una estructura académica, filosófica, teológica que le facilite sembrar el cristianismo sin producir una evangelización que irrite? Porque yo no sé si esto lo dijo Francisco de Asís, pero Fred Milligan, pastor presbiteriano, nos dijo que Francisco de Asís había dicho que cuando uno evangelizaba no debía mencionar el evangelio. O sea, usa palabras. Si es necesario, usa palabras. Exacto, si es necesario algo así. Entonces, eso es lo que yo propongo. ¿Qué le parece? Bueno, fíjate, bueno, Entre las muchas cosas que tenía acá era justamente extender un poco el pensamiento. No sabía con quién iba hoy a contar en la presencia, pero iba a recomendar algo que muy parecido a hay estudios de que donde había más penetración del Evangelio es por este mismo proceso. Hay un libro llamado The Silent Revolution, Changing Values and Political Styles Among Western Public, por Ronald Inglehart, ¿ya? Ahí sí que lo tienen, lo iba a recomendar, que dice que lejos lo más influenciador, lo influencer del cristianismo ha sido la quieta, callada penetración en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades, poco a poco, por exactamente lo que estás diciendo. Ahora, Gramsci, claro, Gramsci lo ve como una invasión cultural, tratar de meter el dedo donde hay, y claro que sigue la línea marxista, donde hay un agravio, sea de género, lo que sea, y mete la llaga para tratar de. Yo creo que los cristianos, no sé, puede ser que sigamos. Pero la idea de influenciar la cultura, lo que usted está diciendo, claro, en su libro, me encantaría leerlo. Bueno, este propone algo similar, que hay que ganar las mentes, influir de tal manera, como decía Gibbons, los cristianos que dieron vuelta el Imperio Romano, los cristianos pensaron mejor, amaron mejor y murieron mejor que todos los demás. Y eso cambió la historia. Entonces, es una cosa muy global. Sí, pero me encanta la idea y justamente la idea traer ahí, pero desde la perspectiva de este libro, The Silent Revolution, como el cristianismo permea silenciosamente, nadie se da cuenta, de repente, como el hecho de los apóstoles, como el Imperio Romano, de repente, ¿saben algo así está pasando en la China en estos días? China. Hay un crecimiento bárbaro, están tratando de apagarlo. En Irán hay un crecimiento bárbaro del cristianismo, pero todo está calladito. La revolución silenciosa. gracias, sí. Bueno, Francisco es profesor nuestro también acá, que va a ser profesor de IBN, doctor en filosofía. Ya, tenemos acá, hermana, amiga, después allá al final y después acá, hermana. La paz del Señor a todos y gloria al Señor por todos los que nos encontramos acá, que somos caritas conocidas. Somos nosotros Iglesia de Adoración Familiar, estamos en Cerro Navia, hoy nos conocemos. Sí, correcto. Más que una pregunta, yo creo que
quiero hacer una observación de que vivamos conscientes del tiempo y la época en la que vivimos. Nosotros fuimos fundados como Chile en 1500, no sé, Santiago en 1541. Amén. Vivimos un oscurantismo. Fue cierto, vivimos la persecución. Ese oscurantismo traía también un oscurantismo arrastrado de 1200 años, desde que murieron los últimos apóstoles. Entonces nosotros acá vivimos el silencio de Dios, hasta que se logró separar la iglesia del Estado. Porque sabemos la persecución que tuvieron los primeros colonos, los primeros mercaderes, la primera gente que traía la fe, ¿verdad? Porque aquí no existía. Aquí nosotros vivíamos en un oscurantismo, no conocíamos a Dios. Y en ese silencio de Dios es que vivimos la revelación del Espíritu. A Dios le plació así. El silencio de Dios trajo todo eso que Él veía que existía, pero también lo quería para nosotros, para esta nueva nación emergente. Porque hablamos de 1900, pero nosotros vivimos mucha oscuridad, en el silencio y en la ignorancia y en el desconocimiento. Y la ley, la palabra lo que dice que si no hay ley, no hay pecado, ¿verdad? Entonces, le damos gracias al Señor y pensamos que después de que se separó la iglesia del Estado, tenemos hoy la oportunidad de preservar lo que el Señor nos ha dado, que es la libertad de culto. Entonces, en esa libertad de culto tenemos la oportunidad de que vengan los obispos a darnos esta tesis y que sobre eso trabajar. Porque fíjese que no es solamente de usted que viene esto del mover del Espíritu. Ha sido un tema de conversación con mi esposa, que teníamos una discusión ahí sobre Hechos 2, Hechos 19, porque dice, ciertamente dice que Pedro estuvo en Hechos 2, dice que Pedro vino y dio un discurso tremendo donde se convirtieron muchos y dice, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué viene ahora? Arrepentirse y bautizarse, ¿verdad? Pero después el 8:19 les revela algo más. Dice que viene sobre ese arrepentimiento y ese bautismo de agua, viene el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Y que el Señor siga ayudando a que venga ese fuego. Es necesario para la iglesia pentecostal. No sé cuál es la pregunta exactamente. No, es una reflexión. Estamos conscientes, pero Sí, hizo una reflexión. Ok. Ya hermano, ya tu pregunta. Ven, tu pregunta, nos quedan 10 minutos para después nos separa de ir a disfrutar ahí algo de comer, así que ya, así que cortita la pregunta y así podemos le queda al aire hermano. Ya. Profesor Pablo Cooper, Dios lo bendiga. Existen en la teología protestante ciertas escuelas, ustedes saben, ustedes no son, el cesacionismo y el continuismo. Correcto. Pero la historia le da un golpe, una cachetada al cesacionismo. La reforma, hubieron manifestaciones, Espíritu Santo, profecía, John Hus profetiza la llegada de Lutero. En Escocia habían presbiterianos bastante que Dios usaba en milagros, y está registrado, por ejemplo, el reverendo Piden en Escocia, Dios usaba en milagros. Entonces, ¿existirá una vía intermedia entre cesacionismo, continuismo, por ejemplo? ¿Usted propone o encontró en su investigación doctoral alguna propuesta que venga a reconciliar estas dos escuelas que están aparentemente enfrentadas? Eso mi doctor. Ya, muy bien, esa pregunta bien la enfrento. Yo creo que hay una posibilidad, yo la llamo renorma, reforma y renovación. Renorma, que ocurre cuando removemos la barrera teológica, y se dan cuenta muchos de mis amigos cesacionistas que efectivamente pueden relajarse. El Espíritu Santo no viene en categoría, sino que sepas, mi amigo reformado, que tú puedes tener la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, un amigo, lo ilustro con un amigo reformado que me vino a ver, me dijo, pastor, estoy hasta acá. Dije,
dije, wow, va a venir a quejarse de algo, estoy hasta acá. ¿Por qué? De esta teología sensacionista, reformada, intelectual, donde siempre tenemos que ser más inteligentes que los demás y mostrar lo mucho que sabemos, estoy hasta acá. Y lo escuché hablando de su tesis y me doy cuenta de lo que yo quiero es lo que tienen los pentecostales, pero no estoy de acuerdo con su teología. Dije, mira, mi amigo, lo que yo propongo es algo que yo nombro neumaplasticidad. Mis examinadores les encantó esto. Neumaplasticidad. No hablando de plasticidad, no en la forma material, sino lo que saben los psicólogos usan esa palabra. Pero la idea es esta: el Espíritu Santo tiene una característica que puede venir a ti en el nuevo nacimiento, después soplar sobre ti en santidad y después soplar sobre ti en dones, en fuego, en poder. Y en la casa de Cornelio cayó todo en uno y después venir de nuevo. Ese elemento, creo, mis examinadores dijeron, eso es maravilloso, predíquelo. Creo que entender al Espíritu Santo de una manera nueva nos permite sacar esa tensión, porque los sensacionistas están un poco preocupados porque los pentecostales están haciendo mucho escándalo, pero la verdad es que se olvidan de mirar Hechos capítulo 2, el tremendo escándalo que hubo en Pentecostés. Si los escándalos no son más que salirnos de las cajas para que el Espíritu Santo tome su lugar en nuestras vidas. Así que neumaplasticidad es mi propuesta en mi tesis es una idea teológica, neumatológica, que te permite entender que el Espíritu, bueno, este amigo mío, digo, oh, me gusta. Dije, anda y ora una semana, después volvió una semana más tarde, un sensacionista, y dijo, oré una semana y no pasó nada. Claro, porque tu expectativa todavía está en el pasado, pero mira, vamos a mirar esto, leímos Hechos, oré por él, ¡pum! Vale, habló en lenguas y estaba profetizando. O sea, es posible trascender el sensacionismo con el entendimiento teológico y buscar a Dios sinceramente. ¿Le recuerdo? Sí, gracias. Por eso Pablo dijo, hágalo todo en orden. Me parece que había algo ahí de tanto movimiento, dijo, hágalo en orden. Tengan cuidado, ordenense un poco. Ya, Fernando, la última pregunta, porque ahí para que vamos a compartir un cafecito y algo ahí para alimentar nuestro cuerpo. Ya, su pregunta. Buenos días, para los que no me conocen, Fernando Escudero mi nombre, de la Iglesia Cantagallo Anglicana. Mi querido obispo, un preanálisis, no conozco Guariligo, como la mayoría, pero conozco Cholchol y Yepe. Pareciera que Cholchol y Yepe hace 100 años, más o menos, también tuvo un avivamiento en la zona, y estoy, de alguna manera, me gusta la zona y voy nuevamente para allá. Y mi idea es llevar eso al día de hoy, como en mi trabajo, en mi ambiente, proponer algo parecido. Y quiero hacer una pregunta. Yo ya pedí un oratorio, una capilla en mi trabajo, son muchas mil personas de Arica Montaner. Entonces los problemas hay que hacerlo fácil. Mi ambiente es la industria financiera del país y de repente se hablan de cosas prácticas, dado dinero, problemas de venta, cosas incorrectas, y modelos diarios y la realidad. Mi pregunta es, no conozco tampoco a la señora Abrahams de la India, pero también me imagino un cholchol de millones de personas. ¿Cómo podríamos, una pequeña mirada, cholchol Kepe, India, llevarlo a lo práctico en mi ambiente y el área financiera nos toca a todos? También lo tenía dirigente sindical, entonces me interesa mucho y a todos nos interesa lo que decía el doctor Francisco, que cómo permear, cómo usamos la frase fermentar los ambientes, estuvimos recién en el cursillo, fermentar ambientes, me encanta eso. Entonces, lo tenía acá. Sí, también los anglicanos tuvieron un tiempo de grandes admiramientos entre los indígenas. Ustedes saben que los anglicanos llegaron a Tierra del Fuego en el 1836, por ahí, empezaron trabajando. Y después continuaron, llegan a Cholchol. Mi suegro
vio esos avivamientos eran de santidad. Igual que los metodistas vieron esos tremendos avivamientos de santidad. Y después, ¿se acuerdan de hermanitos que predicaban en el campo donde caía oro y se llenaban los dientes igual que Villa Águila? Bueno, eso se vio también ahí, de verdad, se vio. Y grandes avivamientos también pentecostales entre los indígenas de allá. Y fíjense que en el norte de Chile, entre los Aymaná, hay sectores enteros que se convirtieron a Cristo, que estaban representados en el primer intento de la Constitución, y ahí hablaban del Señor a cada rato, porque sus comunidades enteras se habían convertido a Jesús. Así que, claro que sí, hay una gran esperanza, no sé si te refieres al mundo indígena de Chile, donde los anglicanos se dedicaron, pero también otros se han dedicado, donde también vemos movimientos del Espíritu Santo. Yo creo, para terminar hoy, diciendo que Dios no ha terminado con Chile. ¿Cuántos creen en eso? Dios no ha terminado. Lo que yo vi con los 33 mineros y todo el mundo mirando a Chile, dije, Señor, esto no es el fin, hay algo más. Tiene que venir algo más. Ahora tenemos a Tomás acá de Jacay, luego vamos a traer a Nick el hermano increíble que anda hablando, viene después, viene luego, próximo año, ahora al final de noviembre, hable con él después. ¿Quién sabe qué es lo que va a hacer estallar? Pero algunos de repente empieza un mover del Espíritu Santo. Estemos atentos, como decía mi hermana, a los tiempos que está haciendo el Señor, y vámonos con esa ola como buenos surfistas, con el Espíritu Santo, con neumaplasticidad, como quieras, dejar que el Espíritu Santo te lleve, pero movámonos con Él en todos los ambientes, sean académicos, sean políticos, donde quiera. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que invada nuestras eclesiologías, nuestras políticas, nuestra sociología, hoy, nuestra academia hoy día, y allí se producirá esta fermentación de los ambientes. Amén. Ya, estamos terminando.